Nos gozamos, hermanos. Qué bueno es alabar al Señor, ¿eh? Qué bueno es alabar al Señor. Es bueno alabarlo. Gloria a Jesús. Cuán bueno y delicioso es compartir los hermanos juntos en armonía, dice el Señor. Es como el óleo que cae desde la cabeza de Aarón y baja por todo su cuerpo. Así dice la palabra. Qué bueno es gozarse en el Señor. Alabado sea Jesús. Aleluya. Vamos a continuar con la enseñanza que tenemos de la armadura de Dios del capítulo 6 de Efesios. Nos ha cogido bastante tiempo esta enseñanza, pero creo que es necesario aprender, porque dice que esta enseñanza es buena para combatir el reino de las tinieblas y cuando venga el momento difícil estar firme. Y vimos cómo el Señor nos enseña las partes que tenemos que tener puestas. ¿Se acuerdan de algunas de las partes que tenemos que vestir? El yelmo de la salvación, las corazas de justicia, el apresto del evangelio. Ok, el apresto del calzado. El calzado. Ok, ¿cuál otro? ¿Cuál es la cosa de la verdad? El cinto de la verdad. El cinto de la verdad. Los lomos ceñidos con la verdad. Y vimos, hasta este momento hemos visto, estamos ahora en el yelmo de la salvación. No hemos terminado. Es importante hablar un poco de este yelmo. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿de qué nos sirven todas las demás partes si no tenemos la salvación? Yo creo que una de las partes más importantes en la coraza es la salvación, entender la salvación. Jesús dijo, si ganas todo el mundo y pierdes tu alma, ¿de qué te vale? Lo más importante es la salvación. Después de la salvación lo que viene es ñapa. Ya a eso se usaba en Cuba, aquí no se usaba ñapa. Allá se usaba la ñapa. ¿Sabes qué es la ñapa? Hay otra palabra seguro para la ñapa. No sé qué. La ñapa era que cuando tú comprabas, tú ibas y comprabas, por ejemplo, una libra de azúcar. Entonces le decía, dame la ñapa, y te regalaban un poquito de sal, de azúcar. ¿Eh? La punta. Ah, esta es la... Allá le llaman ñapa. Allá le llamamos ñapa en la parte de donde yo nací. Entonces te regalaban algo más extra. Oye, verá que somos tremendos, ¿eh? Compramos y pedimos de más. Eso es en el país de nosotros, porque acá no nos dan. No, aquí no te dan nada. No nos dan ni el saludo. Ni el saludo. Allá nos daban la ñapa. Alabado sea Cristo Jesús. Bueno, aquí será el tip que le dan a la gente que trabaja en los restaurantes y eso. No, tampoco. Ahí sí dan la comida gratis. Sí, En gratis. algunos. Entonces, el yelmo de la salvación, hermano, es súper importante. Mire, ¿de qué nos sirve sabernos la palabra completa? Tener la fe. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? Puedes tener la fe que traspase los montes y no tienes amor. De nada te sirve. Puedes tener un gran conocimiento. Si no tienes amor, no. ¿Eh? Si no tienes amor, nada. No alcanzas la salvación. Lo más grande que nosotros tenemos que alcanzar es la salvación. Por eso el yelmo de la salvación tiene que estar muy claro en nosotros. ¿Cómo conseguir la salvación? Y hablamos del primer libro de Juan, que allí está escrito específicamente para que sepamos que somos salvos. Aquí tienen los puntos bien, podríamos decir, concentrados para saber que somos salvos. Así dice 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a ustedes que creéis, a los que creen en el nombre del Hijo de Dios, no a cualquiera, al que cree en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para eso fue escrito este libro, para que sepas que tiene vida eterna. Es decir, el que lee este libro está viendo un espejo donde él puede analizarse y ver si tiene vida eterna o no tiene la vida eterna. ¿Entienden? Cuando leemos este libro, allí encontramos las pautas para saber que tenemos la vida eterna.
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, dice el Señor. Para eso fue escrito. Y hemos visto algunos puntos. Terminamos en el capítulo 2, verso 15 al 17. Le voy a concretar un poquito sobre esto. El capítulo 1 de Primera de Juan, verso 6, nos enseña que para ser salvo tenemos que practicar la verdad. Practicar la verdad. No decir la verdad, sino practicarla. No creer en la verdad, sino vivir la verdad. Practicar la verdad. No se puede vivir en la mentira. Ya hablamos de eso. El verso 8 dice que también tenemos que ser conscientes de que somos pecadores. Y esa conciencia nos lleva al arrepentimiento. Cuando tenemos conciencia de pecado, eso nos lleva al arrepentimiento. Por eso tenemos el segundo punto es que tenemos que tener conciencia de que pecamos. Y para tener conciencia de que yo peco, tengo que entender qué es el pecado y cómo obra el pecado y qué es el pecado en mi vida. Y cuándo peco. Y cuando peco tengo que pedir perdón. Abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo, para librarnos de la culpa del pecado. O mejor dicho, de la condena del pecado. El verso 10 nos habla que si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. Entonces nos llama la atención que tenemos que tener conciencia de pecado y culparnos de pecado. Tenemos que culparnos. Yo hago pecado, yo he pecado. Yo he hecho esto, Señor, yo he hecho esto, perdóname. Es decir, no puedo negar delante de él el pecado. Y eso es lo que nos dice el verso 10. El segundo capítulo, verso 3, nos habla de que el que está en él o el que lo conoce a él no practica el pecado. Guarda sus mandamientos. Dice que guarda sus mandamientos. Y para guardar sus mandamientos, algo muy normal en nosotros los seres humanos, que consideramos que guardamos los mandamientos de Dios sin conocerlo. Yo no entiendo cómo se pueden guardar los mandamientos de Dios sin conocer lo que Dios dijo. Él es el que da los mandamientos. Él dio la ley. Él da las reglas. ¿Cómo puedo guardar un mandamiento de Dios si no lo conozco? Entonces, para guardar los mandamientos de Dios hay que conocer los mandamientos de Dios. Hay que dejar de ser sabio en su propia opinión y aprender lo que Dios dice. Y ese es otro de los puntos que nos da y nos garantiza nuestra salvación. En el mismo capítulo, verso 6 dice que debemos de andar como Él anduvo aquí en la tierra. Un punto súper importante. Si Jesús anduvo y fue de cierta manera, la mayoría de las personas cuando hablamos de Jesús, muchos, no sé cómo expresar, pero creo que es esto. Queremos autojustificarnos de nuestra maldad. Y como nos queremos autojustificar de nuestra maldad, pues decimos que Jesús es demasiado santo y que Él es Dios y que Él sí puede hacer las cosas y nosotros no. Pero el problema es que Dios, Él dijo y Él nos mandó a nosotros, anden como anduvo mi hijo en la tierra. Entonces, yo me hago el sabio y digo, Señor, pero Él sí y yo no puedo. Y Dios me va a decir, ¿y por qué tú no puedes si yo te mandé? ¿Tú piensas que yo te voy a mandar a hacer algo que tú no puedes hacer? Mentira. Dios no es malo ni mentiroso, ni tienta a nadie a hacer cosas que no se pueden hacer. Dios dice allí que debemos de andar como Él anduvo en la tierra. Por lo tanto, tenemos que aprender
como Él anduvo para nosotros andar como Él. Y nadie puede andar como Él anduvo si no hace, o mejor dicho, si no aprende cómo anduvo Jesús en la tierra. Y para eso tiene que llegarme algún conocimiento. Y el conocimiento está en la palabra de Dios. Allí está la Biblia escrita. Cómo Jesús fue, qué hizo, cómo debemos de andar. ¿Me están entendiendo? Y ahí lo dice bien clarito. Capítulo 29. Capítulo 6. 2:6 dice: el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Porque si no, soy un mentiroso. No puedo permanecer en Jesús y andar de otra manera. Mi vida tiene que ir creciendo en la manera de vida de Cristo Jesús. Ese es el plan divino, ese es el plan de Dios, esa es la orden de Dios y tenemos que cumplirla, hermano. Ese es nuestro propósito, nuestra meta. Si tienes otra meta, no estás buscando al Señor, estás en otra cosa. El verso 9 dice: el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna. Otro punto: el aborrecer al hermano. Este es un punto bien tratado en el primer libro de Juan. El aborrecimiento al hermano. Y a veces no entendemos qué es aborrecer a nuestro hermano, porque nosotros el aborrecer lo consideramos como odio. Pero el libro de Juan nos enseña que solamente el dejar de ayudar a un hermano que necesita ya lo estás aborreciendo. El de ayudar a un hermano que necesita algo espiritual o físico, cuando tú lo tienes, lo estás aborreciendo. El menospreciar algo del hermano, el no sufrir por un hermano. Y esto a esta hora, Dios mío. Perdón, es mi esposa. A ver qué quiere. ¿Aló? ¿Aló? Tere. Esto se está grabando. Pastor, ¿le decís que tal vez hay conflicto ahí? No, yo creo que lo que pasó fue que ¿La música? posiblemente, ella sabe que estamos en la palabra. Si ella, cualquier cosa, yo creo que ella me vuelve a llamar. ¿Quiere que salga y la llame? Hágalo, hermanita. Se lo agradezco. O tú, deje que lo haga el hermano Julián, que es más rápido. Llámala de ahí mismo, Julián. Por si cualquier cosa pasa. Está solita ahí en la casa. Entonces estábamos viendo el verso 9, que habla: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que está en tinieblas no tiene vida eterna. Léanse el primer libro de Juan y allí van a ver lo que dice el Señor con respecto al amor al hermano. Pero yo quiero leer algo con este punto en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, sí, creo que es el 12. Con respecto al amor al hermano, capítulo 12, en el verso 9 en adelante dice, primero pone: el amor sea sin fingimiento. Nosotros los seres humanos somos muy dados a fingir lo que no sentimos, lo que no somos en verdad, porque en verdad somos malos y fingimos las cosas y hacemos creer a las personas lo que no somos. Es naturaleza del ser humano y lo hacemos muy constantemente. Manifestamos un amor que no tenemos, una piedad que no tenemos, una misericordia que no tenemos. Dijo que la alarma sonó y la están llamando por el panel. Ajá, y entonces. Están preguntando cosas. Pero dice que va y viene, va y viene. Pero ¿por qué sonó esa alarma? Estaba quitada. ¿Sí? Está quitada, yo la quité.
Pues dice que mi hermano que está con... El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Fingir amor es malo. Cuando usted finge cualquier cosa, usted está engañando. Dice, sigue lo bueno, no hagas lo malo, no finjas. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, de amigo. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En cuanto a honra, perdón, voy a tener que parar eso. ¿Aló?